50.000 pesos. Para que la gente lo entienda, esto implica que más cantidad de gente va a pagar el impuesto a las ganancias. Es decir, este es el piso a partir del cual se empieza a pagar el impuesto a las ganancias. Hasta ahora creían, hoy no existe, porque como lo decía Martín Tetaz hace un rato, se eliminó directamente la cuarta categoría dentro del impuesto a las ganancias, los trabajadores en relación de dependencia, cuando en medio de la campaña electoral Sergio Massa mandó el proyecto al Congreso y Javier Milei también lo aprobó, que es a lo que se refería Tetaz recién. Ahora se vuelve con este impuesto a los ingresos personales, que es básicamente, tiene el mismo efecto y tiene un mínimo no imponible. Insisto, hoy el gobierno está mandando el proyecto al Congreso y se dejó trascender que el mínimo no imponible era entre 2,3 y 2,5 millones de pesos. Y ahora lo que se está aclarando es que va a ser, y de hecho es una confirmación además de la existencia del proyecto, de 1.350.000 pesos. Es decir, es más bajo el nivel salarial a partir del cual se empieza a pagar impuesto a las ganancias, 1 millón. No es poca la diferencia con relación a lo que se había dicho originalmente. El primer cálculo que se hace, medio a ojo buen cubero, es que entre 800 y 850.000 personas son las que pasan a pagar el impuesto que no lo pagaban hasta ahora. Es un tema muy controversial, porque esto tiene mucho que ver también con el tema el tema de fondo, ¿no? Que si es ganancia el ingreso, si no es ganancia. Si el ingreso es ganancia, no es ganancia, sí. Y hay una cuestión que también se la planteó en el momento de la eliminación de cuánto es la equidad, cuál es la equidad real de esta carga. Eximir a alguien que ganaba, como está exento hoy, a alguien que gana 3, 4 millones de pesos, cuando vos tenés problemas para pagar jubilaciones, estás repartiendo bonos que no le ganan la inflación, la verdad que independientemente de si consideras que los salarios en algún nivel tienen que pagar un impuesto a las ganancias, no parecía equitativo. Y este fue uno de los inicios del problema. El radicalismo sostiene, como lo contaban recién y lo sostuvo en su momento, que esto no era equitativo. Que no es lo mismo un sueldo de 500.000 pesos, que queda exento obviamente, que un sueldo de 3, 4 millones de pesos que ahora va a empezar a pagar. Bueno, veremos cómo repercute esta información. Acaba de surgir, ¿podés repetirle entonces los datos, por favor, Rubén? El gobierno aclaró que el piso a partir del cual se empieza a pagar impuesto a las ganancias es de 1.350.000 pesos. Recordemos que siempre en estos casos estamos hablando de salarios, siempre se habla de salarios brutos. Claro. ¿No? Los salarios se cuentan de esa manera. Si a partir de ese momento pagan impuesto a las ganancias, tendrá las deducciones que tenga. Hay que ver qué pasa en el Congreso también, Rubén. Hay que ver qué pasa en el Congreso. Si vos me decís, personalmente, viendo cuál era el límite que teníamos. Recordá que el último... ¿Cómo ve? Cuando existía la cuarta categoría en el impuesto a las ganancias, hasta que existió, la actualización normal por ley era automática a partir de una ley que se votó durante el gobierno de Mauricio Macri, donde anualmente en el mes de diciembre se fijaba cuál era el piso para el pago del impuesto a las ganancias en los salarios a partir del 1 de enero del año siguiente. Esto el gobierno durante el gobierno de Alberto Fernández cambió porque cuando se iba acelerando la inflación, lo que se hacía es, recordemos que Sergio Massa anunció en el último año anunció 4 veces la actualización. Además de la de ley, 4 veces por decisión y por decreto se subió el mínimo no imponible de ganancias. La última vez que se había hablado de esto estaba en 770.000. Digamos, de la suba normal de ganancias. Si vos calculás lo que fue en ese momento, 1.350.000, tomando en cuenta una inflación de 214% que hubo el año pasado, resulta un poco corto un mínimo no imponible de 1.350.000. Claro. Debería estar un poco más arriba para que no impactara. Pero bueno, esto es como estamos diciendo bien aquí, esto es lo que ahora deberá interpretar el Congreso y es lo que van a tener que discutir. Bueno, y veremos, porque recordemos que las sesiones extraordinarias se extienden hasta el 15 de febrero, hay discusiones, una reunión incluso del ministro de Economía allí para tratar de ponerse de acuerdo, las modificaciones de un nuevo proyecto presentado por el gobierno, que será tratado mañana, y el hecho del día, ¿no? Lo que nos impactó a todos mientras hablamos de política y de economía y del impuesto a las ganancias, que es el crimen de UMA, el crimen de UMA que enluta a la argentinidad toda. Claramente UMA era la hija de Eduardo Aguilera y de María Eugenia Álvarez, ambos
policías de la Fuerza Federal Argentina, de la Policía Federal Argentina, y la niña tenía 9 años. Ustedes recuerden, el hecho ocurrió hace pocas horas, pero realmente hay mucha preocupación. Hay solo un detenido confirmado por ahora y hay, por supuesto, una intensa búsqueda. La Policía Federal está trabajando junto a la Policía bonaerense buscando a 3 prófugos. Todo se produjo en Lomas de Zamora en esta mañana, cuando robaron los asesinos un auto, una persona que estaba parando en un semáforo. Transitaron 8 cuadras con el auto y se lo cruzaron al policía y dispararon cuando él se iba del momento del asalto, ¿no? Y ahí dispararon por la espalda. La niña no pudo salvar su vida. Paula Rossi, más datos sobre la ley Bases. Bueno, Hugo, y otra de las discusiones que se dio fue en el ámbito de la cultura, y quien dio su opinión fue nada más y nada menos que Adrián Suar, que después tuvo una réplica. Pero vamos a escuchar lo que decía Suar. A ver. Lo decía el otro día y lo vuelvo a repetir. Espero que no salga. Le falta reflexión a esa ley, le falta debate. Hay situaciones que generalmente se mete con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada, solo fuese un valor tangible desde lo económico. Y ahí es donde personalmente siempre cuando escucho hablar la cultura desde los términos económicos, esto da plata, no da plata, sirve, no gasten de más, gasten de menos. Es una mirada que entristece, que empobrece, y sobre todo a un país tan importante, Argentina, en la región ha sido desde no sé, me voy a remontar desde el año 60, 50, 40. ¿Y el Festival de Mar del Plata también lo suprimen? ¿O se habla? Y bueno, no sé, si te financian el Inca, que parece una barbaridad. Primero, el Inca es un ente autárquico, se gestiona solo con la cantidad de las películas que están en el cine, más allá que tiene una partida que le da Nación. Una partida que le corresponde. Y lo que yo siempre digo del Inca, uno puede decir, hay que gestionarlo mejor. Hay que gestionar mejor. Sí. Pero eso es otro debate. Sí, se puede gestionar mejor. Ahí está el secreto. Pero es otro debate. Vos sos gobierno, vas a gestionar durante 4 años y vas a estar de esta manera. Se votó democráticamente, me parece bien. Decí qué querés hacer. Pero no digas de financiar, no digas que la cultura no sirve. Yo no sé si el gobierno planteó que la cultura no sirve. En realidad la cultura es lo que nos envuelve a todos. Me parece que el gobierno no plantea esto. Sí plantea recortes que está dispuesto a revisar el gobierno, ¿no? En el INCA, por ejemplo, o en el Instituto de Artes Cinematográficas. Veremos cómo surge esto. Mientras tanto, el gobierno respondió a estas expresiones, ¿no, Paula? Sí, lo respondió. Después hubo cambios en la ley ómnibus. Por ejemplo, se redujeron las modificaciones en el INCA, que va a continuar recibiendo recursos de manera automática. Y en cuanto al Fondo Nacional de las Artes, no se va a propiciar el cierre, pero los directores deberán ser ad honorem y con gastos no mayores al 20% de sus ingresos. Pero quien respondía a Suar, además de Javier Milei, que dijo que habló en defensa de un privilegio, que hay que ver, digamos, cuáles son las prioridades a la hora de girar la plata del Estado, fue José Luis Espert, que está actuando en tándem con Javier Milei, es el presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados, y dijo esto acá en La Nación Más con Luis Novarecio. A ver. Suar tiene un punto sobre el tema de la cultura, que es lo que dije yo recién. En todos los países del mundo donde la gente prospera hay algún apoyo del Estado a la cultura. Teniendo en cuenta que el Estado económicamente no existe si no hubiera gente que paga impuestos. A ver, ¿se entiende esto? Sí, claro. El Estado no existe económicamente hablando si no hay gente que paga impuestos. Por lo tanto, si yo voy a cobrarle el IVA a la leche que el pobre laburante del conurbano de lo que sea paga, y voy a usar ese IVA para la cultura, usémoslo para la cultura y no para armar kioscos que beneficien a artistas que se congracían con algún gobierno o con otro, no me importa a mí. Una cosa es el apoyo a la cultura, otra cosa es armar kiosco. Si vamos a hablar de kiosco, el Inca. El Inca, convengamos, es un lugar de kirchnerismo puro y duro. Yo, ¿sabés qué haría con el Inca? Lo disuelvo y le pago el derecho de autor a los autores, que para eso está el Inca. No para que sea una guarida de kirchnerista, ¿me entendés? Porque los impuestos los pagan los pobres también, no solamente los que tienen algo.
Claro, acá se mezclan los escenarios. Una cosa es el Inca y otros institutos en donde no, por ejemplo, en donde no se pagan a la militancia, pero a partir justamente de lo que pasó con la TV pública y otros organismos oficiales, se generó justamente una cantidad de militantes que recibieron los beneficios siempre por propagar el mismo discurso o por hacer propaganda, dicho de otro modo. Entonces, me parece que en ese sentido es donde el gobierno, además de las restricciones propias de una economía, a ver, ¿cómo decimos? ¿Una economía de guerra? ¿O en el marco del dicho del presidente no hay plata? Están recortando aquello que no es de necesidad y de urgencia. Pero, por supuesto, también hay que atender las inversiones que se puedan hacer y además que puedan ser concursables o exigibles desde el punto de vista de un tribunal que justamente permita evaluar y analizar lo mejor y no lo militante, ¿no? Porque si no se pone en discusión, no sé, Rubén, cuál es tu mirada sobre esto. Lo que pasó, por ejemplo, con un montón de obras o un montón de artistas que se pusieron a militar, porque cada uno de ellos recibió un beneficio particular porque adhería a una idea, en este caso kirchnerista, ¿no? Yo creo que no hay ningún gasto que sea cuestionable siempre y cuando vos tengas un marco institucional de control que funcione y que esté absolutamente apartado del gobierno de turno. Y este es el problema de la Argentina. Claro. Cualquiera, a ver, está claro que los estados invierten en muchos casos, en casi todos los casos de los estados normales en el mundo civilizado invierten en cultura. En mayor o menor medida de acuerdo a lo que sus economías permiten hacerlo en el tiempo en que lo tienen que hacer, porque al mismo tiempo los estados tienen que pagar educación, tienen que pagar justicia, tienen que pagar seguridad y tienen que pagar salud. Entonces, hay una cuestión que se llama prioridades. Hay algo que en Argentina no se entiende y es, las cajas no son elásticas. Las han hecho elásticas porque en Argentina desde hace muchísimas décadas creemos que cuando no alcanza la plata se puede prender la máquina y emitir. Y ha habido muchos gobiernos, sobre todo en los últimos 20 años, que nunca le pusieron freno a esto. Ahora, si vos institucionalmente tuviera funcionando el esquema de control, no habría ningún problema. El problema es que siempre nos genera dudas porque las cajas no son elásticas, acá parece que la plata es de goma, que la podemos estirar como sea, así estamos con inflación y después lo que le ponemos a la gente en el bolsillo por un lado, se lo sacamos por el otro que con el impuesto inflacionario. Y además, lo que acabas de decir vos, y además a esto le sumamos que tenemos muchas dudas de que hay privilegiados siempre en cada gobierno que son los primeros en la cola a la hora de recibir. Pero además, ¿no? Lo que uno ve en la TV pública es el relato que acompaña al gobierno, en este caso, que los ubicó en ese lugar. Y esto no pasa, por ejemplo, en la BBC, ¿no? Por decirte... pero ahora creo que no tenemos tiempo, pero lo dijo Cristian, pero no es solo la BBC. Pasa en la BBC, pasa en AFP en Francia, sí, pasa en la Deutsche Welle, pasa en cualquier órgano conocido, sí. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora, justamente ya que el gobierno corrigió el tema del impuesto a las ganancias, con César Litvin. Ustedes lo conocen, es un tributarista, especialista en este tema, para preguntarle si esta corrección, va acorde al escenario que propone el gobierno a nivel económico. ¿Qué tal, César? ¿Cómo le va? Hola, un gusto saludar a todo el equipo. Una opinión sobre entonces la corrección en el impuesto a las ganancias. Mira, me parece de que de alguna manera la ley que fue aprobada dentro del Plan Platita establecían mínimos no imponibles muy elevados respecto de lo que regía en septiembre del 2023. Lo que se está haciendo ahora, de lo que se conoce, porque todavía no hemos visto la letra chica, es que se retrotrae el piso que tenía en septiembre de 2023 actualizado por inflación, y eso hace de que todos los que superen el monto de remuneración de 1.350.000 pesos brutos van a volver a pagar impuesto a las ganancias, y ese monto se va a actualizar trimestralmente por índice de precios al consumidor, o sea, por la inflación y no por ningún índice salarial ni salario mínimo vital y móvil. De esto que se ha conocido tengo tres inquietudes. A ver. ¿Sí? La primera es qué va a pasar con los autónomos que siempre en el régimen anterior y con el gobierno anterior eran los que estaban más desprotegidos porque tenían distintos mínimos no imponibles y además no les cabía el piso, ¿no? Con lo cual lo que debería hacerse, no lo hemos visto todavía,
es que los autónomos tengan el mismo tratamiento que los asalariados, ¿sí? En segundo lugar, este monto de 1.350.000 pesos que ha sido conocido recientemente, hay que ver si es piso o mínimo no imponible, porque es muy diferente el tratamiento. Claro. Si es piso, significa que superado el piso se aplican los mínimos no imponibles, que son mucho más bajos. En cambio, si es mínimo no imponible, se paga por la diferencia. Y lo que debería hacerse es mínimo no imponible, porque la técnica legislativa de considerar pisos genera muchas distorsiones, ¿sí? Y en tercer lugar, si hay alguna diferencia entre casados con hijos y solteros, porque el impuesto trata de captar capacidades económicas, capacidades contributivas. No es la misma capacidad contributiva de un soltero, de un casado con varios hijos, que tiene que tener un monto mayor de mínimo no imponible para sostener Claro. la sustentabilidad de la familia. Ahora, entonces debería ser diferente. Ahora, César, tomando en cuenta la última vez que rigió, y está bien, tomemos que es un mínimo no imponible, ¿no? Que es un piso, es cierto. 1.350.000, tomando en cuenta la inflación que tuvimos en el último año, ¿sería un nivel más o menos parecido? Yo sé que te estoy obligando a hacer un cálculo en el aire, pero ¿sería un nivel más o menos parecido o es un poco corto? Porque tuvimos una inflación de 214% en el último año. Está bien que los salarios no evolucionaron eso, pero da la sensación que podría quedar un poco corto con relación a la última vez que rigió. Desde mi opinión personal es un poquito corto, dado que es 1.350.000 brutos, ¿sí? Claro. Entonces, a mí me parece que debe haber 2 escalones más arriba, ¿sí? Debería considerarse un mínimo no imponible neto de bolsillo no inferior de bolsillo a 1,5 millones, ¿sí? Que de alguna manera representa un bruto bastante más elevado, ¿no? Claro, sí. Claro. Estaremos como en 2 millones el bruto, algo por el estilo, 2 millones Más y o pico. menos, sí, 1.800.000 más o menos. Con lo cual, digo, no tengo el cálculo para hacerlo ahora, pero creo que tiene que ser de bolsillo como mínimo 1,5 millones, ¿no? Porque ¿qué es el mínimo no imponible? Es la parte del ingreso que el trabajador tiene que destinarlo a su sustento, toda la familia. Entonces, el sustento tiene que ver con lo que se tiene que pagar en el supermercado, de educación, de gastos de ocio incluso también, ¿no? Entonces, creo que la inflación golpea al trabajador, y cuando digo trabajador digo asalariado y autónomo, también lo pongo en el mismo nivel. Golpea 2 veces, golpea en el sentido de que cada vez tiene menos poder adquisitivo, menos poder de compra, y también golpea cuando estos mínimos no imponibles quedan relegados y entonces se empieza a pagar impuestos sin tener capacidad económica para pagar. En términos generales, agradeciéndote el contacto, César, ¿la política impositiva del gobierno va por el camino correcto? Yo creo que todavía no hemos visto una gran política impositiva porque se quiere priorizar el equilibrio fiscal. La política impositiva la vamos a ver cuando se equilibren las cuentas, cuando no haya déficit, y ahí sí, indefectiblemente tenemos que ir a un camino sin retorno de baja de impuestos, porque la presión fiscal en la Argentina es altísima. César Litkin, especialista en tributos o tributarista. Muchas gracias por el contacto. Adiós, un gusto. Buena jornada. Tenemos mucho más aquí en La Nación Más. Quédate, por favor.